Hola a todos, gracias de antemano por la atención. Bueno, por petición popular, en este pequeño colectivo que tenemos en este canal alrededor de la taumaturgia creativa, bueno, petición popular que con que sean dos personas o tres ya es popular, ¿no? A este nivel. Pero bueno, vamos a hablar de lo que interesa más a la gente, que es lo que está pasando en el mundo. Y en concreto, hoy quisiera presentar una información desde la mayor objetividad posible, sin dar ninguna opinión para que sea cada uno quien saque sus propias conclusiones. Veremos una serie de datos objetivos y públicos que cualquiera puede comprobar y que para algunas personas no significarían nada y para otras podrían llevar a pensar cómo nos han estado engañando desde siempre o como mínimo desde finales del siglo XIX, aunque anteriormente también, pero desde finales del siglo XIX tenemos muchísimas más pruebas, claro, porque los acontecimientos son más recientes. En todo ese tiempo y cada vez más, la versión oficial de casi todo lo que nos ofrecen los medios de comunicación es casi siempre un sinsentido. Y en los últimos tiempos, sobre todo, parece que la locura se ha apoderado de la sociedad, ¿no? Insisto en que no pretendo dar mi opinión, pero objetivamente, el conjunto de noticias que van saliendo permanentemente, las noticias diarias en los medios, enseñan cada vez más polarización que nunca, más enfrentamiento que nunca, tambores de guerra por todas partes, como si hubiera muchas ganas de no evitar los conflictos de todo tipo, a pesar de tener tanta experiencia como humanidad en hechos pasados que todos sabemos, hasta los niños pequeños saben que habría que evitar los conflictos porque nunca traen nada bueno, ¿no? Es lo más básico. Entonces, ocurre que en la sociedad se instala una división entre la gente que ya no puede confiar en las autoridades porque ven que hay cientos de indicios que al menos hacen sospechar que hay algo que no es normal aquí, y por otro lado, la gente que sigue confiando en las autoridades porque no ven nada sospechoso en esos indicios o aunque vean algo sospechoso, no les parece nada tan definitivo como para dejar de confiar en el sistema establecido que nos ha permitido vivir bastante bien. De entrada, los gobernantes cobran del dinero de la gente para que el mundo prospere, para que las cosas vayan a mejor. Y aparentemente, la vida, si la vamos comparando con lo que se cuenta de tiempos pasados, cada vez parece más cómoda y más fácil. Pero al mismo tiempo, por lo que también se cuenta en los medios de comunicación, se da a entender que las cosas van a peor. Todos se lo dicen ellos. La vida es mejor, el progreso, los avances, tal, pero todo se va al carajo. Guerras, genocidios, el clima, la economía, la propiedad privada, todo se hunde. Cualquier sujeto sin estudios en la barra de un bar sabría qué hacer con determinados problemas y sin embargo los líderes políticos parece que nunca aciertan. Sus decisiones, sistemáticamente, perjudican al pueblo, supuestamente siempre por nuestro bien y por nuestra seguridad. Ahora por el bien de la ecología y de los animales y de proteger a minorías y el clima y tal. Pero nunca hay explicaciones razonables. Todo lo presentan como causas nobles en las que toda persona normal estaría a favor. Pero si profundizas debajo de esa apariencia, justo debajo está casi siempre disfrazado el objetivo contrario de lo que aparentan. Y ninguna decisión se hace a favor de la gente, siempre en contra. Y cuando pretenden solucionar cualquiera de estas causas, resulta que siempre empeoran la situación, incluso generando un problema donde antes no lo había. Aquí hay dos opciones, o es que son tremendamente inútiles, o es que lo hacen adrede. La mayoría de la gente descarta esta segunda opción. Piensa que no puede ser que nuestros líderes mundiales conspiren contra nosotros, contra la humanidad. Es imposible, ¿no? Sería absurdo. ¿Cómo van a hacer eso? Entonces, piensan que sería más probable la primera opción, que sean completamente inútiles. Personas incapaces de gestionar nada bien, ¿no? Porque, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que al mismo tiempo que la vida es más fácil que nunca, toda la humanidad esté a punto de autodestruirse, según las noticias? ¿Cómo podemos estar al borde de una guerra mundial, que los líderes mundiales además se empeñan en alentar, en incentivar, con tanta experiencia de guerras pasadas, con todo lo que sabemos, con tantos avances científicos? ¿Es que acaso en el poder están los más tontos? Eso sería raro, ¿no? Y es que desde hace por lo menos un siglo, las autoridades están tomando decisiones muy extrañas. Poco a poco nos van cortando todos los grifos de energía y de alimentos. Recuerdo cuando yo tenía 20 años, allá por el 96 o por ahí, que los expertos decían en la tele que solo quedaba petróleo como para máximo 10 años. Era mentira, evidentemente, porque han pasado 30 años y aquí seguimos. Pero luego me enteré que esto mismo ya se decía en los años 60. O sea, hace 60 años. Pero es como si alguien llevara todos estos años preparando un escenario, ¿no?
parece que el objetivo está planeado hace mucho. Porque a día de hoy llevan años prohibiendo sacar petróleo. La excusa siempre es la escasez, ¿no? Se va a acabar, tal. Pasa lo mismo con todos los recursos naturales. Prohíben cultivar, criar animales, intenta poner todas las trabas legales posibles, porque como estos recursos no se terminan por más que lleven pronosticándolo tanto tiempo, al final tienen que prohibir producirlos. Ahora mismo la Unión Europea acaba de sacar la nueva ley de semillas. Esta ley prohíbe cultivar, reproducir o comercializar cualquier semilla vegetal que no haya sido autorizada por una nueva agencia de la Unión Europea y además hay que pagar anualmente una tarifa para sembrar. Lo mismo que si quieres tener 4 gallinas en casa, hay que darse de alta como titular de explotación ganadera y pagar la tarifa, claro. Bueno, el caso es que como mínimo es extraño que los gobernantes que cobran del dinero de los trabajadores para gestionar las cosas, para que todos estemos mejor y vivamos mejor, resulta que todas las leyes y todas las decisiones que toman sean siempre para restringir libertades y derechos. El sistema se mantiene, pero la gente cada vez es menos feliz. No es mi opinión, son los datos que van saliendo. Por ejemplo, el tema del agua es algo que llama la atención especialmente, porque nos dicen que hay escasez de agua en un mundo que es 70 y pico por cien agua. La desalinización del agua del mar se conoce desde siempre. Se lo puede hacer uno mismo fácilmente. Pero incluso oficialmente ya se inventó la desalinización en 1748 por un científico italiano. ¿Por qué no se hace? Dicen que hay ciertos problemas porque se gasta mucha energía. No es cierto, o no es necesariamente así, porque yo mismo he hecho agua potable a partir del agua de mar con unas piedras, con la luz del sol. Pero bueno, también dicen que sería un problema gestionar el residuo de sal que queda después del proceso. En fin, alegaciones muy curiosas. Pero aun aceptando que no sea rentable, también hace muchos años que se conoce la existencia de grandes depósitos de agua, enormes acuíferos bajo tierra. Parece que hay mucha más agua potable debajo que en la superficie. Pero es que ni siquiera es necesario recurrir a esas fuentes de agua, porque a día de hoy todavía hay agua dulce de sobra en el planeta. Solamente el río Magdalena, en Colombia, en el que he tenido el placer de bañarme muchas veces, por cierto, este río, por sí solo, puede producir en una hora los litros diarios necesarios para mantener a toda la población mundial. Solo un río y en una hora. Pero es que aunque no hubiera agua, a día de hoy, gracias a la tecnología, hay muchas maneras de generar agua potable en cualquier lugar del planeta y en cualquier clima, a partir del aire, como ya se hace, y con éxito, en lugares desérticos como la Guajira colombiana, por ejemplo, con unas máquinas muy sencillas. Ya existen los métodos, pero el problema es el de siempre. El negocio de la venta de agua embotellada es tremendamente lucrativo y claro, pues quieren controlar su monopolio. Y por eso hacen cosas tan raras como haber destruido cientos de embalses en España en los últimos 3 años. Siempre tienen explicaciones, pero habiendo tanta sequía como dicen que hay, son bastante curiosas las prioridades, ¿no? Y el caso del agua es muy paradigmático porque se puede aplicar lo mismo a todos los recursos naturales. Es la misma manera de gestionar. Son decisiones ilógicas, que no nos benefician. Y la gente paga a estos gobernantes para que gestionen bien. Entonces, vamos a ver más asuntos sospechosos. Todo esto, insisto, no es mi opinión, sino información pública al alcance de cualquiera. Y creo que es imprescindible transmitir esta información a la gente y sacar a la luz todas estas cosas que no se cuentan en los grandes medios para que después cada cual pueda llegar a sus propias conclusiones con más conocimiento de causa, porque ya no es un tema de conspiranoias. Por ejemplo, las energías renovables. Para llevar a cabo una transición energética como la que pretenden, haría falta muchísimo petróleo que prohíben. Lo vemos en el asunto de los coches eléctricos. Es algo bastante descarado. Son mucho más caros, no hay infraestructura para recargar las baterías y se tarda un huevo de tiempo, no puedes hacer viajes largos porque no tienen buena autonomía, fallan más que un mechero del bazar chino, el recambio de la batería ya te cuesta como un coche nuevo y además para recargar las baterías hace falta petróleo. No tiene sentido. Y sobre todo lo más grave es que para fabricar las baterías hay que extraer litio y eso supone un daño tremendo para el medio ambiente. Y luego tiene impactos súper negativos en las comunidades locales, ¿no? Como la pérdida de tierras agrícolas, la contaminación del aire, del agua y aparte los conflictos sociales que se crean por el acceso a los recursos. Y además, reciclar todo ese litio es súper contaminante. Eso sí que genera residuos peligrosos y no la sal del mar. En fin, todo mal. Por cierto, hubo un tipo, Robert Anderson,
que también a finales del siglo XIX, casualmente, inventó un coche eléctrico, que este sí que funcionaba, y se utilizó durante décadas. Había 19 fabricantes y serían modelos primitivos, pero tenían buena autonomía y buena velocidad, hasta que se impuso la industria del petróleo y nunca más se supo. Pero bueno, el caso es que tenían que haber llevado a cabo todo este proceso de transición energética en mucho más tiempo, pero por motivos que ya comentamos en otros vídeos, se han tenido que precipitar. Entonces se está haciendo todo a tontas y a locas, como se dice, ¿no? Otro asunto que puede hacer sospechar de la manera de actuar de las élites gobernantes, y que es fundamental en la actualidad, es el tema del CO2. Sin CO2 no existiría la vida en la Tierra. Es fundamental para mantener las temperaturas dentro de un rango adecuado para la vida y es imprescindible para la fotosíntesis de las plantas. Así que es fundamental también para la agricultura, porque sin CO2 no hay vida vegetal. Nos hablan del objetivo cero emisiones, pero si el CO2 se redujera demasiado, ya no a cero, pero como a la mitad de lo que hay ahora, se acabaría la vida en la Tierra. El planeta se convertiría en un desierto helado. Y esto no son opiniones, son hechos y datos de las fuentes oficiales. Pero vamos con otro asunto terrible y que no tiene sentido. Las guerras. Siempre nos han ocultado los motivos reales de las guerras. En cuanto se rasca un poco, siempre hay detrás intereses económicos y de control de recursos naturales por parte de los gobiernos. Esto ya es muy conocido y si me metiera en profundidad estaríamos horas con el tema, porque se puede hablar de cómo se financian siempre los diferentes bandos, los golpes de Estado en diferentes países, cómo operan los sicarios económicos, los atentados de falsa bandera, cómo se alientan enfrentamientos, problemas territoriales, religiosos. Son confrontaciones artificiales. Porque cuando uno viaja por el mundo y conoce diferentes culturas, se da cuenta de que en ninguna parte la gente del pueblo quiere líos. La gente normal nunca quiere guerras ni conflictos. Eso siempre se orquesta desde los gobiernos. Nos presentan a los grupos terroristas como si surgieran espontáneamente del descontento de los pueblos, pero la mayoría de las veces son diseñados y financiados por los gobiernos. Todo esto es conocido. De la misma manera, otro gran asunto, el narcotráfico. Esas mafias que hay por todos los países, en realidad casi nunca se trata de delincuentes independientes, sino que al llegar a la cima de la pirámide jerárquica, los más poderosos de cada mafia siempre trabajan en estrecha colaboración con los gobiernos. Hay como un equilibrio necesario ahí. Y bueno, no puedo dejar de hablar de un tema estrella, que ha hecho que mucha gente empiece a desconfiar de los gobiernos. Fue tan exagerado que fue como un detonante. Y es un tema que ya solo por nombrarlo provocaría la censura de este vídeo. Está comprobado porque ya me pasó. Así que diré que hace unos años, debido a una situación de supuesta emergencia sanitaria, diferentes empresas sacaron a la venta un remedio para que todos los seres humanos del planeta nos lo aplicáramos. Todos sabemos de qué estamos hablando. Aunque no se decía que era obligatorio, porque iría contra los derechos humanos, mucha gente sí que se vio obligada a aplicarse este remedio porque la presión fue brutal. Primero por el miedo que inducían y propagaban constantemente a través de los medios y después porque si no lo hacías no te permitían hacer muchas cosas como viajar o trabajar. En realidad sí se podía, pero daban a entender que no. Y además, negarte a hacerlo era exponerte al repudio social máximo. Pero sin entrar a opinar, los hechos comprobables son que antes de la autorización de este producto no se realizaron estudios de genotoxicidad. De hecho, a día de hoy todavía no se han hecho. Ni estudios de carcinogenicidad, ni estudios de efectos transgeneracionales, ni estudios sobre la seguridad de mezclar diferentes marcas de este remedio, ni estudios sobre la seguridad de los refuerzos, ni sobre la seguridad en niños, ni en embarazo ni lactancia. Sin entrar a opinar, cabría preguntarse en qué se basaron las autoridades sanitarias para decir que el remedio era seguro para todos. Después sí ha habido bastantes estudios sobre los efectos adversos de este remedio. Son públicos y se pueden buscar. Hasta septiembre de 2023, en el VAERS, que es el sistema de reportes de efectos adversos en Estados Unidos, se habían acumulado tantos casos de efectos adversos por este remedio que representan el 80% de todos los efectos adversos asociados con cualquier otro remedio desde 1968. Hay que tener en cuenta que, según ellos mismos, al VAERS solo se reporta el 1% de los casos.
Estamos hablando de muchos millones solo en Estados Unidos. Es cierto que nunca antes se había puesto un remedio tan masivamente y estadísticamente no es tan fácil que alguien tenga algún efecto adverso. Pero lo que sí se ha demostrado es que a más dosis del remedio que recibe una persona, más riesgo tiene de enfermar gravemente precisamente de esa enfermedad que provocó la emergencia sanitaria. Hay estudios que demuestran que este remedio modifica la respuesta inmune, incrementando la susceptibilidad a infecciones. Y hay muchos estudios que demuestran que hubo muchísimos efectos adversos diferentes y que el riesgo más alto fue el de la coagulación de la sangre. Por eso, desde 1970 hasta 2020, en esos 50 años, murieron 1.300 futbolistas. Y entre 2020 y 2022, en 2 años, murieron 1.600. Todo esto está perfectamente estudiado y demostrado. Son datos públicos. Yo no opino nada, solo doy la información. Pero esto me lleva a hablar, eso sí, de uno de los temas más escandalosos y más importantes por la trascendencia que tiene. Es lo que nos han contado acerca de la naturaleza de los microbios. Esta información es muy importante, no voy a dar mi opinión, pero nos hicieron creer que las bacterias y los virus son entidades patógenas peligrosas para nuestro organismo, que invaden y atacan, cuando la realidad es que todos los organismos vivos de nuestro planeta están construidos a partir de virus y bacterias, y que tienen siempre una función para corregir los desequilibrios en el entorno. Si no estuvieran en nosotros estos microbios, no estaríamos vivos. La cosa es que deben estar en equilibrio. Y nuestro organismo se ocupa de hacer esto cada segundo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, si lo dejamos en paz. Hay que entender ya que esto comenzó precisamente a finales del siglo XIX. Había dos teorías enfrentadas, la de Pasteur por un lado y la de otros científicos como Antoine Béchamp o Claude Bernard por otro. Pasteur defendía que las enfermedades son causadas por la invasión de microorganismos patógenos. Decía que los microorganismos son los principales enemigos y los principales responsables de las enfermedades y que la lucha contra ellos era la clave para prevenir y tratar las enfermedades. Y por otra parte, Béchamp defendía la teoría del terreno, que sostenía que la salud y la enfermedad estaban determinadas por el estado y la calidad del terreno interno del organismo y que no eran causadas por agentes patógenos externos. Y Bernard, en la misma línea, consideraba que los microorganismos tenían una tremenda importancia en el equilibrio de la naturaleza y en la salud de los seres humanos. Creía que los microorganismos desempeñaban un papel fundamental en la descomposición de la materia orgánica, en la producción de alimentos y en la protección contra enfermedades. Entonces teníamos a Pasteur por un lado en contra de los microorganismos y a los otros a favor de los microorganismos. A día de hoy, los trabajos de Béchamp y de Bernard han sido muy útiles en el desarrollo de la medicina moderna. Bernard, por ejemplo, fue pionero en el asunto de la función del hígado y la regulación del azúcar en sangre, y es conocido por establecer el concepto de homeostasis, que es la autorregulación natural del cuerpo. Mientras que, sin embargo, a día de hoy, todavía nunca se ha podido demostrar la teoría de Pasteur. Se dice que se ha demostrado en laboratorio que un virus puede ser transmitido de una persona a otra a través de gotas respiratorias que contengan ese virus y que también se ha demostrado que el contacto directo con superficies contaminadas por ese virus puede llevar a la transmisión. Bueno, las pruebas que se hacen son para detectar virus, y claro, siempre hay virus, pero nunca han podido conseguir un contagio de una enfermedad en laboratorio. Se dice que jamás, no solo ya por el aire, ni siquiera inyectando sangre infectada de una persona a otra, que esto se probó con militares, nunca se ha demostrado un contagio por transmisión de virus. Todos hemos vivido un contagio alguna vez, en un grupo de trabajo, en el cole, muchos se enferman al mismo tiempo con los mismos síntomas, o en nuestra propia casa, ¿no? Con la familia. El contagio existe. Lo que no está demostrado es que sea por la transmisión de virus. Hay otras teorías sobre el contagio, pero aquí no vamos a entrar en eso. Como digo, hoy solo expongo los hechos demostrados y objetivos. El caso es que los trabajos de Béchamp y de Bernard han sido útiles para la ciencia actual, mientras que la teoría de Pasteur nunca se ha demostrado. De hecho, cuando Pasteur estaba en el lecho de muerte, escribió en su diario la famosa frase de Bernard tenía razón, yo me equivoqué, refiriéndose a los microorganismos. Pero a las mismas élites de siempre, que casualmente son propietarias de la industria farmacéutica, parece que les interesó financiar a Pasteur y considerar a los microbios nuestros enemigos. ¿Por qué? Pues que cada uno piense lo que quiera. Pero esto es algo que todo el mundo debería saber. Es muy importante. Y sin embargo, en la carrera de medicina,
Los estudiantes siguen estudiando la teoría de Pasteur como parte de su formación y no estudian la teoría del terreno o bioterreno de Béchamp. Es algo muy curioso también. Cada uno que saque sus conclusiones. Otro caso parecido, también sospechoso, es cuando hicieron lo mismo con Nikola Tesla y Thomas Edison. Tesla, entre multitud de inventos, creó la energía libre, infinita y gratuita. Pero las mismas élites le robaron todas las patentes y financiaron la electricidad de Edison, que sí podían comercializar y controlar, dejando que Tesla muriera arruinado. Pero hay muchos casos así. Los más recurrentes son los de aquellos que consiguieron crear maneras de curar enfermedades de forma fácil y gratuita, como Royal Rife, que en 1920 parece que consiguió curar el cáncer y cualquier otra enfermedad mediante frecuencias. Se llegó a celebrar una reunión en Londres con médicos de todo el mundo para festejar el fin de las enfermedades. ¿Qué pasó? Pues la industria farmacéutica se enfrentó a Rife y el hombre acabó sus días ignorado y alcoholizado. O también otro caso, el de Wilhelm Reich, que en 1930 inventó una máquina que parece que curaba el cáncer y los problemas cardíacos, artritis y miles de cosas más en 15 minutos en un acumulador de orgón. Le metieron en la cárcel, donde murió arruinado. Y cómo no mencionar al doctor Hammer, oncólogo cirujano alemán de gran éxito y gran prestigio en la medicina oficial, hasta que creó la nueva medicina germánica, descubriendo y demostrando, con todo el rigor científico, aunque la medicina oficial lo niega, pero los estudios están ahí, 5 leyes biológicas, que no hipótesis, leyes que como tales siempre se cumplen, y dicen que toda enfermedad es resultado de un conflicto biológico debido a un trauma repentino vivido en soledad. Este método, por alguna razón, se convirtió en un peligro y Hammer pasó por la cárcel y perdió la licencia médica a pesar de tratar y curar a miles de personas con resultados incontestables. Hubo una gran concentración en Múnich en los años 90 en defensa del doctor Hammer. Es que eran muchos los pacientes que había curado. Yo aquí no voy a decir que estos científicos estuvieran acertados, pero propongo que nos podamos hacer una pregunta desde la objetividad y sin creernos nada. ¿Por qué metían siempre en la cárcel a estas personas? ¿Por qué no metían en la cárcel a otros individuos que habían descubierto cosas absurdas para curar? Como por ejemplo, hubo un caso en esa época de principios del siglo XX de 2 científicos que inventaron el elixir de radio y lo vendían como remedio para variedad de enfermedades. Y se descubrió que el radio era altamente radiactivo y resultaba extremadamente peligroso para la salud de las personas que lo consumían. Sin embargo, se le permitió a la empresa que siguiera vendiendo el producto durante años. O por ejemplo, en el siglo XIX, por supuesto, se vendía el aceite de serpiente como un remedio curativo para todo tipo de enfermedades también. Y se demostró que era completamente inútil. Pero no conocemos a nadie que terminara en la cárcel. Cuando algo no funciona, simplemente la gente no lo consume. Y eso no preocupa a nadie. Pero cuando a alguien se le persigue y se le encarcela, debe ser porque sí molesta a alguien. En fin, podría seguir dando ejemplos hasta la extenuación. Pero con lo que hemos comentado aquí hoy, creo que sería suficiente como para pensar que algo no encaja en el proceder de los gobiernos. Esto ya sí es mi opinión, pero es que suele ser así. Primero, ejecutan cualquier acción que atente contra los derechos de la población y se genera pánico y violencia entre las personas a través de los medios de comunicación masivos. Después, la gente pide a los gobiernos una solución, que tomen las medidas necesarias, si es preciso por la fuerza, para restablecer la calma y restablecer el orden. Así los gobiernos emplean sus cuerpos policiales y militares aparentando ser los salvadores del conflicto que ellos mismos crearon. Regresa la calma y el orden y de esa manera se legitima la violencia por parte del Estado. Nadie protesta por la presencia de policías o militares, porque siempre es por nuestra seguridad. El miedo social es el mejor sistema de control. Este modus operandi lo han hecho siempre. En los años 70 se decía que iba a haber otra era glacial en 10 años. En los años 80 se decía que la lluvia ácida destruiría los cultivos en 10 años. En los 90 nos decían que la capa de ozono desaparecería en 10 años. En los 2000 nos decían que los polos que se iban a derretir y que iban a desaparecer en 10 años y que subiría el nivel del mar y desaparecerían las islas. Eso sí, al mismo tiempo ellos se compraban islas. Es que de hecho se ha comprobado que el nivel del mar no ha subido ni un centímetro en los últimos 100 años. Aquí en Alicante hay unos baños romanos que siguen al mismo nivel que cuando se utilizaban hace 2000 años. En fin, el caso es que siempre
estamos con alguna amenaza y que nunca ocurre, y mientras van creando nuevos impuestos, miles de nuevas leyes cada semana y siempre, cada vez, recortando derechos y libertades. Bueno, hay que difundir estas informaciones. Aunque este canal no trata de estos temas, es importante porque la gente va tomando cada vez más conciencia. Y de esto sí que se trata la taumaturgia creativa. Por ejemplo, ya para terminar, hay muchos países africanos que ya están hartos de todo esto que está pasando. Ellos han sufrido más que nadie los abusos de estas élites occidentales, el saqueo, la explotación, las guerras, y saben bien de lo que hablan. Y ahora ya desconfían totalmente de la OMS, por ejemplo. En estos momentos que grabo este vídeo, la OMS, que es una agencia especial de la ONU que no ha votado ni elegido nadie, va a presentar unas propuestas de negociación de su famoso tratado. Estas propuestas incluirían imponer cierres, confinamientos, inoculaciones obligatorias, certificados sanitarios verificados por la misma OMS, restricciones a la libre circulación de personas o de mercancías, o sea, una serie de cosas que genera la máxima desconfianza a cualquier persona con un mínimo de corteza prefrontal, que es la que nos permite predecir el futuro, ¿no? Imaginar, anticipar movimientos. Y sobre todo se han puesto en contra los países africanos, que han dicho literalmente que lo ven como un imperialismo por la puerta de atrás. Dicen que a las propuestas les falta base científica y que suponen un aumento desmedido del poder. Es que puede parecer que los gobernantes son todos tontos, como si tomaran decisiones con el culo en vez de con el neocórtex, pero seguramente, la verdad, es que hacen su trabajo muy bien, porque esa seguridad que exhiben al mentir, toda esa sensación de impunidad que demuestran en sus actuaciones, que ya ni disimulan, solo se puede explicar si cuentan con un tremendo apoyo de los grupos de poder internacionales, que una vez que el pueblo ya ha perdido el control de los recursos de su país, llegan y los compran todos. Ellos sí, y se apropian de toda la riqueza, como pasa ahora en el campo español, que los grandes fondos de inversión de siempre, BlackRock, TPG Capital, Vanguard, o sea, los de siempre, ya están metiendo el morro a través de sus grandes empresas agrícolas. Y como pasará también en Ucrania en cuanto se acabe la función, ¿no? Comprarán todo a precios bajísimos, claro. Siempre son los mismos. Son los mismos dueños de las farmacéuticas, los mismos dueños de los medios de comunicación, los dueños de todo. El gran engaño es la creencia que nos inculcan de escasez. Y siempre hay alguna amenaza que nos llevará a la escasez, ¿no? Y esa sensación de que ellos nos solucionarán todos los problemas que no habría si ellos no estuvieran. Cuando uno ve todas estas cosas que hemos visto hoy aquí y muchísimas otras que salen diariamente, es fácil caer en la rabia contra los gobernantes, en la indignación. Y mucha gente quiere rebelarse y empieza a protestar. Para mí, eso no sirve de nada, como he dicho muchas veces en este canal. Entiendo que todas las decisiones que toman apuntan a que el objetivo es acabar con nosotros. Yo no creo que eso sea así. No creo que sean ellos los que van decidiendo el diseño del mundo, es demasiado complejo, sino que los cambios que va habiendo los utilizan ellos para intentar seguir teniendo el control en un mundo mejor, cada vez más consciente. Eso no se puede evitar. Nuestros gobernantes son el reflejo de nuestro nivel de conciencia colectivo. Y de todas maneras es mejor ir adaptándose a todos estos cambios porque poco a poco han ido siempre dándose todos y cada uno y seguirán dándose. Hay gente que protesta, por ejemplo, ¿no? Hay quien dice, yo quiero mi pasaporte en papel, no un reconocimiento facial, por ejemplo, ¿no? Pero ya la base del pasaporte, de tener un pasaporte, la tiene normalizada, ya lo acepta sin problema. Hace 100 años no necesitabas pasaporte si querías moverte por el mundo. El cambio es inevitable y todo acabará siendo normal. Y la única libertad estará siempre en la mente, en sentir individualmente. Es que no hay derecho a esto, es que no hay derecho a lo otro. Pues se han ido implementando cada una de las medidas diseñadas para controlarnos mejor, una por una y sin excepción. Y así seguirá siendo. Y no significa que vaya a ser peor. Es verdad que esta prostitución del bien que estamos viendo solo puede entenderse si detrás hay un plan perverso con fines de desunión, de dividir, para mantener el control. Pero a medida que avanza la comunicación global, todas estas artimañas se destapan, porque todo su poder reside en estar oculto, porque van contra la naturaleza humana y lo saben. El problema es que la gente sigue necesitando que les guíen y que alguien les resuelva sus problemas. Muchos dicen, es que si no votas, luego no te quejes. Pero no, es justo al revés. Si votas, luego no te quejes, porque tú estás legitimando todo ese mamoneo.
El que no quiere participar del esclavismo simplemente no vota. En fin, el mundo seguirá girando y seguirá su transformación, pero todo seguirá estando siempre en nuestra mente. Nos vemos.